Francia, una de las principales economías mundiales, se destaca por su producción de vinos, sus paisajes, cultura y extensa historia. Esto lo convierte en un país que todo el mundo quiere visitar. Hoy estaremos viendo 50 curiosos, increíbles e interesantes datos de Francia. Francia es el destino turístico más famoso del todo el mundo. Según un informe publicado por la Organización Mundial del Turismo, Francia había recibido a unos 89 millones de visitantes. En un primer momento los ciudadanos rechazaron la torre ya que les parecía horrible, pero hoy día es el icono de Francia con una media de casi 6,5 millones de visitantes anuales. La lengua oficial de Francia es el francés, pero en el país también se hablan otros muchos idiomas aunque no cuentan con el mismo estatus. En el sur se habla occitano, provenzal, gascón, corso, catalán y euskera, sí, como en España. El himno nacional de Francia, la Marsellesa, se escribió en 1792 y su letra, a veces considerada violenta e incluso racista, ha recibido muchas críticas. Francia fue el primer país que prohibió que los supermercados tirasen o destruyesen la comida que no vendiesen. Desde 2016, las tiendas y supermercados donan todos los desperdicios a bancos de comida u organizaciones benéficas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler visitó París. Los franceses decidieron cortar los cables de los ascensores de la Torre Eiffel para que, en caso de que quisiese subir, tuviese que hacerlo andando. Francia es el país donde mejor funciona McDonald's, hay más de 1,000 restaurantes de la cadena repartidos por su territorio. La mayoría de celebraciones francesas son de carácter nacional, de modo que apenas hay celebraciones locales. Además, suelen tener un carácter histórico. Algunas de las más populares son la conmemoración de la toma de la Bastilla, el Día del Armisticio o el desembarco de Normandía. El fútbol es el deporte más practicado de Francia. De hecho, el fútbol francés siempre ha tenido gran renombre en todo el mundo. Francia ha participado en 14 mundiales de fútbol y ha ganado 1 de enero de 1998. Francia es el país que más premios Nobel de literatura ha conseguido, con un total de 14. El francés fue idioma oficial de Inglaterra durante casi 300 años, cuando Guillermo el Conquistador salió victorioso de la batalla de Hastings en 1066. Desde entonces hasta 1362, el francés fue el idioma utilizado en la corte y los juzgados. El Imperio francés llegó a controlar el 10% de la superficie de la Tierra. Hoy en día, teniendo en cuenta todos sus territorios, Francia cubre 12 zonas horarias diferentes. En la gastronomía francesa destaca el queso. En cada región son especialistas en por lo menos un tipo, hasta tal punto que se calcula que hay más de 400 variedades distintas. El rey Juan I de Francia fue proclamado monarca antes de nacer. Además, falleció cuando tan solo tenía 5 días de edad. Fue uno de los monarcas que menos tiempo reinó de la historia. Hablando de reyes que reinaron poco, Luis Antonio de Francia fue rey durante un día, el 2 de agosto de 1830. La famosa bandera francesa que todos conocemos no siempre fue así. De hecho, hasta la Revolución Francesa, la bandera era totalmente blanca. Durante la Restauración se volvió a utilizar, pero en 1830, tras la caída de la monarquía, se recuperó la bandera que conocemos en la actualidad. La ciudad de París tiene un lema propio, Fluctuat nec mergitur. Su significado: tocado, pero no hundido. Las matrículas de los coches se utilizaron por primera vez en Francia. Se calcula que en la actualidad un total de 274 millones de personas hablan francés en todo el mundo. La primera película cinematográfica llegó gracias a los franceses hermanos Lumière y su invento, el cinematógrafo, en diciembre de 1895. Francia legalizó el matrimonio homosexual en 2013, cuando François Hollande aprobó una ley que hizo que Francia se convirtiese en el 9º país europeo en legalizarlo. La montaña más alta de Europa se encuentra en los Alpes franceses, el Mont Blanc, de 4.810 metros de altura.
El Louvre fue el museo más visitado del mundo en 2014, con un total de 9,3 millones de visitantes, lo que no es de extrañar si tenemos en cuenta que Francia es el destino turístico por excelencia de todo el planeta. El puente más antiguo de París se llama, irónicamente, Pont Neuf, Puente Nuevo. Hay más hablantes de francés en África que en Europa. Los taxistas que trabajan en París tienen que pagar casi 200.000 euros por sus licencias. El primer trasplante de corazón artificial ocurrió en Francia, en diciembre de 2013 en el Hospital Georges Pompidou de París. La estación más concurrida de Europa es la Gare du Nord de París, con 190 millones de pasajeros anualmente. Además, esta misma estación es una de las más antiguas, ya que se inauguró en 1846. Los franceses inventaron el sistema métrico en 1793. El gobierno francés concede medallas a aquellas familias que crían varios hijos con dignidad. El país cuenta con muchos parques temáticos. Disneyland Resort París, uno de sus más conocidos, el Parque Astérix, un parque temático dedicado al popular personaje de cómic, Futuroscope, la Cité de l'Espace, el Parque Spirou, y un parque temático dedicado al Principito. En el año 2010 la comida francesa fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La Torre Eiffel fue construida para la Exposición Universal de 1889 celebrada en París. Los franceses querían construir un monumento que impresionara a la gente, pero tenían claro que después de la exposición la derrumbarían. Sin embargo, por voluntad popular la torre todavía sigue en pie. Y siguiendo con la Torre Eiffel, con sus 300 metros de altura, fue el edificio más alto del mundo desde su construcción hasta 1930, año en el que el edificio Chrysler de Nueva York le arrebató el puesto. Cada 5 años la torre se pinta con 50 toneladas de pintura para evitar la corrosión, razón por la que ha cambiado de color en numerosas ocasiones. En verano la torre es 18 centímetros más alta que en invierno debido a la expansión térmica del metal. En Notre Dame, muchas de las leyendas de la catedral giran en torno a sus gárgolas. Una de las más llamativas es la que tiene que ver con la muerte de Juana de Arco. Se dice que cuando la heroína fue quemada, las gárgolas despertaron y sobrevolaron París para vengar su muerte. Al día siguiente, las calles estaban llenas de los cadáveres de aquellas personas que habían presenciado la muerte de Juana y no la ayudaron. El Tour de Francia es la competición de ciclismo más reconocido en el tema deportivo de este país. Existe desde hace más de 100 años, ya que la primera edición de esta competición se celebró el 1 de julio de 1903. Un sable que perteneció a Napoleón fue subastado en $4,8 millones. Se convirtió en uno de los objetos más caros del mundo vendidos en una subasta. Por cierto, a pesar de la creencia común de que Napoleón era bastante pequeño de estatura, la verdad es que estaba por encima de la media de los franceses. Media aproximadamente 1,69. En Bretaña, existe un sitio megalítico que está considerado anterior al famoso Stonehenge del Reino Unido. Los alineamientos megalíticos de Karnak. Se trata de un conjunto de unos 4.000 menhires que datan del periodo neolítico. Se estima que entre 4500 y 2500 a.C. Se fueron colocando estas piedras por agricultores y criadores de ganado que habitaban la región desde el 6000 a.C. La Estatua de la Libertad fue un regalo que Francia le hizo a EU cuando se cumplió el centenario de su independencia. La palabra Francia viene de una palabra germánica que significa libertad. La Armada Francesa es el único cuerpo militar europeo que tiene palomas mensajeras. Se utilizarían en caso de desastres que impidan otro tipo de comunicación. Francia ha sido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. La ONG Médicos Sin Fronteras fue fundada por un grupo de médicos franceses en 1971. Recibió el Nobel de la Paz en 1999. Según estadísticas de 2011 que valoraban la cantidad de vino consumida en Francia, de media, cada francés consume 1,2 botellas de vino a la semana.
El inventor de la guillotina fue el médico francés Joseph Ignace Guillotin y la ideó en un intento de hacer más humanas las ejecuciones. Francia abolió la pena de muerte en 1981. Francia es el segundo país con más población de la Unión Europea, solo superado por Alemania. Y con eso concluimos nuestro camino a través de Francia. Cuéntanos qué te ha parecido y no olvides comentar si tienes algún dato que nos haya faltado. Gracias por ver y, sin más que decir, nos vemos en un próximo